Ahora, yo tengo una voz que de trueno, ¿verdad? Dios les bendiga. Además de las peticiones que se mencionaron, hay un niño y la abuela es de esta iglesia, de esta casa. Su nieto, ¿dónde está la hermana? La hermana Iris Santa. Su nietecito, ya me pidió que lo compartiera. Él se llama Jesús Cruz Serrano y está en recuperación del dengue. Y lo que iba a decir que en estos días se ha recomendado que tengamos cuidado, que el dengue anda por ahí. Los que no se han puesto la influenza, la vacuna, que se la pongan. Y que sigamos con las mascarillas, 6 pies de distancia y lavado de manos. Eso es clave. Y orando para que pronto llegue la vacuna contra el COVID-19. Amén. Damos gracias a Dios por esta bendición de este día. Como pastor, en este momento yo podría hacer un llamado y dar la bendición, porque Dios nos ha ministrado en la escuela bíblica y en este culto de adoración. Y me gustaría que estemos de pie y busquemos nuestras Biblias. En Josué 23, vamos a leer 3 versículos ahí, y luego Josué 24, 14 y 15. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció muchos días después que Jehová concediera paz a Israel de todos los enemigos que los rodeaban, que Josué, ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, jueces y sus oficiales, y les dijo: ya yo estoy viejo y avanzado en años. Y ahí continuó las palabras de Josué. Y en el capítulo 24 encontramos el discurso de despedida de Josué, pero también en otras Biblias nos dicen que es el pacto de renovación al cual Josué llama al pueblo. Y dice el versículo 14 y 15: ahora pues temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece, servid a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En la Biblia Nueva Versión Internacional nos dice: mi familia y yo serviremos al Señor. Invito a que oremos. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Dios, por la administración en tu palabra en esta mañana y por los cánticos y la palabra que se ha traído, donde vemos la dirección de lo alto por tu Espíritu Santo. Sentimos tu presencia. Hemos llorado de gozo, de alegría, porque sabemos que donde hay 2 o más en tu nombre, allí tú estás. Y que tú, esta obra, esta casa, este hogar, tu Espíritu Santo nos dirige, Señor. Hemos meditado en tu palabra, Señor. Y solamente tú y este servidor sabemos, oh Dios, cómo ha sido esta meditación.
Pero en este momento, Dios, no quiero decir lo que yo quiera decir. Quiero que sean tus palabras las que fluyan, Señor amado. Oh Dios, que la palabra pueda exhortarnos, pueda Dios edificarnos y pueda consolarnos, empezando por este humilde siervo y con cada uno de los hermanos que están aquí y aquellos que a la distancia están con nosotros. En el bendito nombre de Jesús lo pedimos con acción de gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanas y hermanos. Se ve muy bien de aquí y yo espero que los que están en su hogar se vean mejor, ¿verdad? Con gran temor, que implica diligencia, y temblor, que implica cuidado, asumo la responsabilidad de traer la palabra en esta mañana. Puso en el corazón del pastor Félix Rodríguez hacernos una invitación que en el pasado habíamos dicho que no. Pero él insistentemente y amorosamente me dice: pastor, yo quiero que tú traigas el mensaje el día 15 de noviembre. Como dijo la hermana Sheila, a mí me tocaba el 1 y gracias a Dios que estuvo el pastor Luis Paz y el domingo estuviste tú. Y el mensaje que el Señor nos dio el pasado domingo caló hondo en mi vida, porque Dios nos enviaba a hacer el pozo, ¿verdad? Y cuando usted hace el pozo va a llegar a la roca y va a edificar sobre la roca. Y hoy la palabra nos dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mientras fui pastor, siempre el mes de noviembre lo dedicamos al mes de la familia. No solamente en el mensaje, en las actividades que participaran cada uno de los componentes de la familia, niños, jóvenes, matrimonios, y siempre el énfasis: ¿qué mensaje tiene la palabra y el espíritu para la familia? Siempre he dicho, y los que me conocen saben, que cuando uno se para aquí, estemos atentos allá a comer del trigo y echar a un lado la paja. Yo cuando escucho un mensaje o un estudio, siempre como del trigo y no le doy énfasis a aquello con lo que yo pueda o no estar de acuerdo. Pero en esta mañana, en el devocional, nuestra hermana Elizabeth hizo referencia a Moisés e hizo referencia a Josué. Y todo este mes yo he estado batallando: Señor, ¿cuál es el mensaje? Y en la madrugada del viernes le digo a mi esposo cuando me levanto: el Señor me cambió el mensaje. Aunque no le dije de qué era, pero el Señor me llevó a esta cita bíblica de Josué. Yo espero que sea de bendición a sus vidas, que sea pertinente a cada una de las situaciones de nuestras familias. Pero lo primero que hacemos es nos preguntamos: ¿quién era Josué? Y a mí siempre me gusta ver el trasfondo de los siervos y las siervas del Señor que encontramos en la palabra. Josué fue el líder del pueblo de Israel a quien Dios usó para dirigir el inicio de la conquista de la tierra de Canaán. Era efraimita de la tribu de Efraín, hijo de Nun. En la palabra siempre nos dicen quién era el padre, casi nunca nos dicen quién era la madre, ¿verdad? Pero era hijo de Nun. Fue ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, de sus jóvenes. O sea, que él empezó a estar al lado del siervo de Dios Moisés, joven. ¿Cuánto hemos comenzado a estar en los caminos del Señor al lado de un pastor o una pastora desde joven? Yo doy gracias a Dios por ello, por los ancianos de esta iglesia. Luego fue su sucesor. Moisés murió a los 120 años. Originalmente su nombre era Oseas, que significa salvado, salvación. Pero Moisés se lo cambió a Josué. Y Josué significa Yehoshua, el Señor es salvación.
que es el equivalente en castellano a Jesús. Aquí vemos la tipología en el Antiguo Testamento con la revelación en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Moisés partía para subir al monte Sinaí, Josué le acompañaba. En muchas ocasiones, Éxodo 24:13. Más tarde, cuando Moisés volvió a subir al monte, Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y esta cita, aunque la leyó nuestra hermana en el devocional, quiero resaltarla nuevamente. Y está en Éxodo 33. Jehová hablaba con Moisés, cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Luego Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Amén. Quiere decir que experiencia vivida por Moisés estuvo muy de cerca Josué en su juventud. Y nos dice también lo que hemos buscado de Josué. Fue escogido entre el grupo enviado a reconocer la tierra. Josué y Caleb fueron los únicos que animaron al pueblo a entrar a la tierra prometida. Cuando Dios decidió que había llegado la hora para la muerte de Moisés, le dio órdenes a Josué le dio órdenes a Moisés Dios para que invistiera a Josué como su sucesor. La evidencia de esto está en Números 27, 18 al 23. Moisés dijo a Josué: esfuérzate y anímate. Y le prometió que Dios haría entrar a los israelitas en la tierra para heredarla. Para ese fin Dios le llenó de espíritu de sabiduría. Damos gracias a Dios porque hoy Dios nos llena completamente del Espíritu Santo. Pero la sabiduría es importante en cada hombre y en cada mujer. Moisés puso sus manos sobre él cuando fue investido de espíritu de sabiduría. Si Moisés estaba cara a cara con Dios, si Moisés tenía la presencia de Dios que le acompañaba siempre, tenía un poder de lo alto para poder decir: adelante en el nombre de Dios Altísimo. Tomó el liderazgo militar en la marcha hacia el Jordán. Las tribus fueron guiadas por él en la toma de Canaán. Dividió la tierra entre esas tribus. Estableció un centro de culto nacional en Silo y guió al pueblo en la renovación del pacto con Dios. Ese es el relato bíblico de Josué 24. Damos gracias a Dios por hombres como Moisés, por hombres como Josué y por muchas mujeres que hay en la palabra que Dios usó para su gloria y honra y que hoy nos siguen bendiciendo. Aquí Josué le dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi familia y yo serviremos a Jehová. Pero a mí me llama la atención, ¿verdad?, la versión Reina Valera que dice yo. A mí me enseñaron que siempre uno dice Gladys y Víctor, ¿verdad? Siempre uno pone a la otra persona, nunca se pone en primer lugar. Y yo decía: Señor, pero ¿cómo puedo captar y entender esto? Pero verdaderamente, si iba a llevar este mensaje llamando una renovación del pacto, él tenía que hacer una historia completa de cómo Dios había cumplido sus promesas para el pueblo israelita. Él tenía que llevar a ese pueblo y decir: mira, yo en mi casa, ¿por qué? Porque hemos vivido tales y tales experiencias y Dios nos ha guiado y guardado hasta aquí. Casa se utiliza muy frecuentemente el término para referirse a la familia de alguien. Vemos
en el Génesis 18, 19, que dice Abraham y su casa, Abraham y su familia, o a una dinastía real como David y su dinastía, en 2 Samuel 7:27. Las ideas de casa y familia muchas veces aparecen unidas, de manera que se hablaba de crear una familia, como edificar la casa. En el Nuevo Testamento se utiliza la figura de la casa para referirse al pueblo de Dios o a la iglesia. El salmista en el Salmo 127:1 nos dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este cántico del Salmo 127 es uno de los 15 cánticos de 120 a 134 de los Salmos que el pueblo en sus peregrinaciones a Jerusalén, en las fiestas que celebraban anualmente, iban cantando. Y este es un salmo, el 127, para mí dedicado a la familia. Si Jehová no edifica tu familia, en vano trabajan los que la edifican. En su llamado al pueblo, Jesús invita a servir a Dios, dando el ejemplo. Por eso es el yo, ¿verdad? Dando el ejemplo, invita a que se sirviera a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi familia y yo serviremos al Señor. Podemos atribuir esta afirmación tan categórica a que Josué obtuvo su fuerza y sabiduría a través de una constante meditación en la palabra. Y esto fue la clave para la vida victoriosa. Recuerde que en ese tiempo la palabra no es como la tenemos hoy, ¿verdad? Era repetida por los líderes. Hoy tenemos la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aún teniéndola, no la sabemos, como decía la hermana, ¿verdad? Y sobre todo no la vivimos conforme como Dios quiere. La clave para mí, en el caso de Josué, y es la clave para cada una de nuestras familias, que la obediencia a la palabra dada por Dios siempre trae bendición. Hay que escuchar la voz de Dios y obedecerle. Y le invito a que busquemos en este momento en Josué 1, 8 y 9. Y mantenga su Biblia por ahí, porque tengo unas cuantas citas bíblicas, no sé si la utilice todas, ¿verdad? Nos dice esa porción de la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas, porque Jehová tu Dios, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto es palabra de Dios dada a Josué en el inicio, ¿verdad? Una vez comenzó la sucesión de Moisés. Y si usted ve en el capítulo 21 de Josué, hay el cumplimiento de esta palabra. Nos dice el 43 al 45: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Tomaron posesión de ella y la habitaron. Jehová les dio paz a su alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió.
Siempre decimos, si es palabra de Dios se cumple. En la víspera de elecciones enviaba muchas grabaciones de supuestos mensajes proféticos. No sé si ustedes lo recibieron. Donde decía que en Estados Unidos iba a ganar uno y en Puerto Rico iba a ganar otro. Y cuando yo lo vi, yo le dije a Gladys, ¿verdad? Y lo compartí con otro hermano. Y ella lo sabe, ¿verdad? Pues yo siempre lo he creído así. La profecía que es de Dios se cumple y trae paz. Si no es de Dios, no se cumple. No importa el profeta o la profetisa que fuere, ¿verdad? Y eso yo lo aprendí en casa, porque mi abuela, doña Eva, Dios lo usaba como profetisa. Pero gracias a Dios que nunca lo usó ella para darme un mensaje a mí. Siempre los mensajes, Dios es sabio, ¿verdad? Los daba a través de otra sierva del Señor, pero Dios lo usaba. Y a veces se acercaban allá a Caparra Terra o a Villanevares, personas a disque sierva, ora por mí. Y lo que estaban era buscando mensajes. Y mi abuela decía, por ahí mismo siga. No venga a buscar mensajes. Si Dios te va a dar un mensaje, te lo va a dar hasta por una piedra, te lo va a dar, ¿verdad? Así que esto es clave, hermanas y hermanos. Y resalto esto porque, mire, todas las promesas que Dios hizo a Moisés, que él no pudo llegar a la tierra de Canaán, pero de lejos la vio, ¿verdad? Se cumplieron y el Señor le permitió a Josué, a Caleb, que pudieran llegar hasta el final, ese momento. Mire, Moisés de lejos vio la tierra. Y en un momento que pasó por esa área, creo que de Siquem, ¿verdad? Allí adoraron a Dios. Y luego Jacob, más adelante, compró un pedazo de terreno allí en Siquem. Y ahí es donde se edifica el templo. Y es el lugar donde se está llamando a la renovación del pacto de Dios. Un pacto de Dios a través de Moisés con su pueblo. Y aquí hay una renovación del pacto de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Lo primero que le dice Josué a ese pueblo, oiga, me llamó la atención la edad. Tenía 110 años. Quizás tenía más vitalidad que yo. Que lo que tengo son 76, ¿verdad? Para aquel tiempo no había plan médico. No había Advantage como es ahora, ¿verdad? Pero me llamó la atención el otro día que uno de los planes médicos se anuncia, y no sé, Gladys, si lo digo erróneo me dice, decía que en ese plan tenía 100 o más de 500 personas que tenían más de 100 años. ¿Ustedes vieron ese anuncio? El padre de Silverio Pérez tiene 106 años y tiene ese plan. Y yo caía, Señor, que muchos longevos hay en esta etapa, ¿verdad? Yo cuando me criaba, pues escuchar a una persona que tenía más de 100, para mí era raro, ¿verdad? De hecho, mis padres y mi abuela murieron a los 80 y pico, mi suegra también. El único que picó casi los 90 fue mi tío, Jesús Manuel Hernández. Lo importante es que yo decía, Señor, a esa edad, que quizás muchos pueden estar en una hamaca, tú llamas a tu siervo, a hablarle de cara a cara a ese pueblo, a esas tribus, de lo que Dios había hecho. Recientemente me llegó una información por Facebook, y yo las cosas buenas o casi buenas las comparto, ¿verdad? Y era de la Organización Mundial de la Salud. Y ellos acaban de reclasificar por edades a cuál tú perteneces. Decía, es menor de edad aquel que está entre 0 a 17 años. Son jóvenes, y aquí hay muchos jóvenes, entre 18 a 65. Y ahí yo caigo en la próxima. Es edad media entre 66 a 79. Pero fíjese la de los ancianos. Ancianos es de 80 a 99 y mayores de larga vida es de más de 100 años.
Ahora yo comprendo, ¿verdad? ¿Por qué Josué a los 110 años estaba con esa vitalidad mayor de larga vida? Y lo primero que Josué invita al pueblo es dar unos consejos muy sabios. Él tenía el espíritu de sabiduría y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aleluya. Lo primero que hace es, en obediencia a Dios, temed a Jehová. Temed a Jehová en el sentido bíblico. No es miedo, aunque hay unas porciones de la Biblia que usted ve que se expresan miedo, sino una actitud de profundo respeto que incluye la adoración, el amor, el servicio al Señor y la obediencia a sus mandamientos. A esa edad usted decirle a un pueblo, mira, teman al Señor. Casa, familia, teman al Señor. Le estaba diciendo, con el mayor de los respetos, en una actitud de adoración a Dios, en amor a Dios, en entrega y servicio al Señor, obedezcan sus mandamientos, su palabra. Hoy lo podríamos decir, con el mayor de los respetos, sí, adoremos a Dios, pero vivamos lo que nos dice la palabra. Sí, amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Sí, entreguémonos en servicio al Señor, espíritu, alma y cuerpo. Pero sobre todo, hay que obedecer lo que nos dice la palabra de Génesis y Apocalipsis, donde encontramos la verdad revelada. Se obtiene esto, el temor a Dios, de una vida práctica, por medio de la palabra de Dios. Harás congregar al pueblo, hombres, mujeres y niños, familias, y los extranjeros que estén en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Vuelvo, esa cita está en Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo, hombres, mujeres y niños, todas las casas, todas las familias, todas las tribus, y aquellos extranjeros que estén en tus ciudades, para que oigan. Y usted oye, pero no es para que le salga por aquí, sino que tiene que oír bien y escuchar y recibir lo que usted escucha. Y aprendan, tiene que haber aprendizaje cuando usted escucha la palabra de Dios. A temer, a respetar a Dios, a adorar a Dios, amar a Dios, servir al Señor y obedecer sus mandamientos. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Fíjense, me llama la atención cómo siempre resalta el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de la palabra. El Señor dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas, la palabra, la Escritura, son las que dan testimonio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento estamos llamados ¿a qué? A meternos en la palabra, a comer de la palabra, pero a vivir vidas santas conforme a la palabra. Alabado sea el Señor. Por ello, el salmista lo ve como una bienaventuranza en el Salmo 112:1. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Gloria a Dios. Es una actitud de obediencia en entrega al Señor y se cumpla su palabra en nuestras familias. Ser temeroso de Dios implica una vida obediente a hacer su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. En ese mismo versículo 14, el siguiente consejo de sabiduría
en obediencia a Dios es servirlo con integridad y verdad. Esto implica servir al Señor con honradez y rectitud de conducta, verticalidad en la conducta. Familia, sírvale fielmente y con firmeza conforme a la palabra a Dios. En el Salmo 86:11 nos dice la palabra de la siguiente manera, en la Nueva Versión Internacional: instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. No, otra vez temer, no es miedo, es reverencia absoluta a nuestro Dios. La Reina Valera nos dice: enséñame, Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Reitera Josué que la familia, compuesta hombres y mujeres y niños, ¿verdad? Puede haber adultos como son los abuelos, como son los matrimonios, los padres, los hijos, nietos. Quizá yo decía, quizá a esa edad Josué tenía nietos, bisnietos, tataranietos y chornos, ¿verdad? Ese es el orden. Hermano Pepo, que código civil, ¿verdad? Así es. Y a esa edad, él estaba siempre dispuesto a que la familia oyeran y aprendieran a respetar a Dios. Y en amor, obedeciendo sus mandamientos, a servirle y ser fieles al Señor en todo lo que emprendamos. El salmo que hemos leído nos insta a pedir a Dios que nos enseñe, que nos instruya el camino para vivir conforme a la palabra de Dios. La obediencia a Dios y a su palabra trae bendición, siempre lo sabemos. Cada uno de los integrantes de nuestras familias tenemos que amar a Dios y obedecerle. Así tendremos relaciones familiares saludables. La palabra de Dios nos dice así en Lucas 10:27: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En el plan eterno de salvación, Dios decidió amarnos a toda la humanidad, y cada hombre y cada mujer, al ser objeto del amor de Dios, al recibir ese amor, tiene que tomar la decisión si va o no a amar a Dios. Yo siempre presento, y por aquí lo tenía, ¿verdad? Un dibujo cuando de uno de los candidatos a casarse, ¿verdad? Las parejas, un triángulo. Y ese triángulo arriba, ¿quién está? Dios. Ahí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el triuno Dios. Y en las esquinas, ¿quién están? Él y ella. Pues estoy hablando de una pareja que se va a casar, ¿verdad? Pero en esa esquina se extiende a la descendencia, ¿verdad? Y yo siempre decía, mira, si tú has aceptado el amor de Dios, la pareja pueden tener una relación saludable en lo vertical. Y esa relación saludable en lo vertical se puede llevar a horizontal si aman a Dios y aman el uno al otro, su prójimo, como a ellos mismos. Eso nos va a ayudar a que no solamente la relación sea saludable verticalmente, sino saludable horizontalmente. Y así cuando tenemos hijos, o así cuando tenemos abuelas o abuelos, así cuando tenemos nietos, es en amor. Si usted corrige o disciplina, como lo hicieron conmigo, era en amor. Como lo hicimos nosotros con nuestros hijos, en amor. Y como vemos e instamos en relación a nuestros nietos, pues ya cuando uno esté en la etapa abuelo, uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Porque ya uno no es padre ni madre, somos abuelos.
Y usted tiene que de lejito dar los consejos a sus hijos para que atiendan a sus hijos, que son nuestros nietos. Pero amamos a nuestros hijos. Mire, usted va a amar a sus hijos hasta que Dios los llame. Hasta que Dios nos llame. Yo la experiencia que tuve como viejo es que la etapa que ellos cayeron como diga, ya bajaron, ¿verdad? El diapasón, como dicen los músicos. Pues ya yo estaba jubilado del gobierno. En 96, mami se fue con el Señor en el 2001 y papi se fue con el Señor en el 2002. Exactamente 8 meses se llevó uno del otro, un 7 de agosto y un 7 de diciembre. Si usted me pregunta, eso lo sabe el Señor solamente, ¿verdad? Lo importante es que en esa etapa estábamos atendiendo en amor a nuestros padres. A mi hermana le tocaba atender a mami en sus visitas al médico. Ella en su última etapa tuvo 4 años con Alzheimer. No era fácil, pero ella lo hacía. Y a mí me tocaba llevar al viejo, que siempre cuando entraba por veterano decía, estoy de pie con el Señor y veo una silla de ruedas. Yo lo llevaba. Estoy de pie. Y no le amputaron el dedo de la pierna que le querían amputar. Dije, no me toque porque yo me voy con el Señor completito. Así era el viejo mío, ¿sabe? Los que lo conocieron saben cómo era papi, ¿verdad? Y él iba por ahí, estoy de pie con mi Señor, estoy de pie con el Señor. Y nos tocó a nosotros cumplir nuestra misión como hijos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted sirve al Señor en una relación saludable, tiene que servir a su familia en una relación saludable. Y quizás son los padres. Pero en la emergencia de los hijos, ¿dónde están los padres? Estamos ahí. Estamos ahí. En la emergencia de los nietos, ¿dónde estamos? Como abuelos, estamos ahí también. Y respaldamos a los padres. Y sobre todo, en oración. Es clave la palabra, pero es clave la oración. Por eso yo insisto siempre en los medios de gracia que Dios nos ha dado. La oración, el ayuno, la palabra, la adoración y en congregarnos. Gloria a Dios porque presencialmente nos estamos congregando. Oramos por congregaciones que todavía presencialmente no pueden congregarse. Ahora mismo hemos visto cómo el repunte, ¿verdad?, del COVID. Hay países que están cerrando prácticamente en Europa. En Estados Unidos hay estados que están también a ese nivel. Escuchaba el viernes la alcaldesa de Chicago que decía, este año van a tener que celebrar el Día de Acción de Gracias distinto, en una forma diferente. Ojo, oído, el que tenga oído por él, oiga, distinto. No es la comelate que decimos, ¿verdad? O la actividad donde se come abundantemente. Aunque sea poco en la familia, guarden su mascarilla siempre puesta y solamente se la quitan cuando vayan a comer o a beber agua, jugo o leche. Así es en el restaurante. Cuando hemos ido, usted hace todo y cuando se sienta a la mesa se quita la mascarilla y quiere más, póngase la mascarilla y busque. Es distinto. Y si usted ve eso en cuanto a ese aspecto, ¿cómo es en términos de proclamar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Por eso Josué siempre fue firme en el mensaje que compartía de parte de Dios con su pueblo, con los integrantes de todas las tribus. En el capítulo 22:5 nos confirma lo siguiente en Josué: y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos fielmente a Él y sírvanle de todo corazón
y con todo su ser. ¡Wow! Como dirían los jóvenes, ¿verdad? Ese mensaje tiene pertinencia hoy. Sí, tiene pertinencia hoy. Eso no se queda en el Antiguo Testamento, tiene pertinencia en el Nuevo Testamento también. Tenemos que amar siempre a Dios. Y hay que conducirnos conforme a la voluntad y obedecer sus mandamientos. La hermana Sheila usó el domingo, y yo lo tengo por ahí, pero si no, lo digo ahora, que el Señor en el Sermón del Monte, cuando habla de que confiemos en Él, y que no haya aflicción, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Siempre yo digo, conforme a la voluntad de Dios. Y yo buscando el término justicia, lo que implica ahí es hacer la voluntad de Dios. Usted busca a Dios y el reino de Él y su justicia es, vamos a hacer la voluntad de Dios que está aquí puesta en la palabra del Señor. Hay libros que han escrito, hay diccionarios bíblicos, hay exégesis de la Biblia, pero la palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. En el versículo 2 del capítulo 23 que hemos leído, Josué expresó al pueblo, ya yo estoy viejo y avanzado en años. Según el versículo 29 y 24, como he dicho, murió a los 110 años. Esto nos confirma que el amor al prójimo comienza en nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra descendencia, nuestros hijos y nietos. Es posible que la familia de Josué incluyera hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y chornos, pero la clave es que sus padres cumplieron su responsabilidad en la enseñanza, conforme a Proverbios 22:7. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere de viejo, no se apartará de él. Nun y la esposa de Nun y los familiares de José cumplieron su responsabilidad. Mis padres cumplieron su responsabilidad en relación a este siervo. Nosotros hemos cumplido nuestra responsabilidad en relación a nuestros hijos. Instruirlo, enseñarle al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, como fue en el caso de Josué, no se separó ni se apartó de él. Yo doy gracias a Dios porque yo conocí al Señor a los 12 años. Y esto no me malinterprete. Yo nací en un hogar que era cristiano evangélico. Mi madre, a los 16 años, recibió el bautismo del Espíritu Santo en el avivamiento del 33. Y mi padre venía de otra forma bautista. Fueron miembros fundadores de la cruzada, cuando muchos del centro de diferentes lugares, eran del centro de Orocovi, Barranquita, Comerío, se movieron a la área metropolitana. Y seguían con ese fervor de buscar al Señor, Y se reunían a orar en diferentes lugares. Y las iglesias que ellos iban, pues cuando vieron, pues algunos lo echaron, algunos de los pastores fueron muy sabios y los respaldaron, y de ahí es que surge en el 42 la Cruzada Evangélica Misionera. Jóvenes, llenos del Espíritu, con diferentes trasfondos que venían a San Juan. Y estamos aquí en el año 2020, recordando lo que Dios hizo, no para vivir de lo que pasó, sino ser dirigidos por el Espíritu y en la palabra en esta etapa que nos ha tocado vivir nosotros. Lo otro que le dice como consejo en obediencia y sabiduría es: quitad de en medio de vosotros los dioses, deshágase de los dioses, sepárense, apártense, haga desaparecer. Cuando estuvieron en Egipto, pecaron contra Dios contaminándose con ídolos, y hubo fornicación, conforme a la escritura en Ezequiel 23:3, de 2 mujeres. ¿De qué dioses tenemos que quitar o deshacer nosotros? Dios no comparte su gloria con nadie.
Tenemos que quitar aquello que pueda idolatrarse, sean cosas, sean intereses, sean actividades o sean seres humanos. Cuando yo me criaba, el concepto de la Iglesia Católica Romana se nos decía, pues ellos adoran ídolos. Yo tenía eso aquí, ¿verdad? Pero luego, en el transcurso de mi vida como cristiano, he visto que a veces hay muchos evangélicos cristianos que tienen sus ídolos y los adoran. Sí. Yo no creo en el horóscopo, pero hay gente que está pegada al horóscopo. Cuando joven no creía en las patas de caballo y no jugaba cuando amigos míos jugaban. Ni en la lotería. Mi fe está puesta en el Señor. Pero eso yo lo aprendí en mi casa. En mi casa. Mi abuela vivió con nosotros, mami, papi. Lo aprendí en mi casa. Porque siempre lo he dicho. El reflejo de nuestra familia es lo que encontramos en la iglesia. Porque la primera escuela y la primera iglesia es nuestro hogar. En nuestro hogar. Mire, yo no uso sombrero, pero me lo quitaría si lo usara, ¿verdad? Con la enseñanza que se está dando en este tiempo, virtualmente. Con los maestros que he hablado me dicen, pastor, no es fácil. Con los padres que he hablado, y ahí tengo a la hija en Estados Unidos y el hijo acá, me dicen, papi, no es fácil. Tener 24/7 a toda la familia congregada, podríamos decir, ¿verdad? No es fácil. Pero mire, Dios le dio sabiduría. ¿A quién? A Josué. Y si tú pides la sabiduría, el Señor te la va a dar. Para que no solamente demos tiempo al estudio de la escuela o de la universidad, sino a adorar a Dios, a estudiar la palabra. Sobre todo a vivir el amor de Dios en nuestra familia. Yo digo vivir el amor de Dios porque yo siempre recuerdo el perdón. Si usted ama, usted perdona. Y en mi relación matrimonial muchas veces he tenido que pedirle perdón a mi esposa. Pero en nuestra relación como padre hubo ocasiones que le pedimos perdón a nuestros hijos. Cuando se nos zafaba la mano, ¿verdad? O la varita, ¿verdad? O la chancleta, muy fuerte, ¿verdad? Usted vio que no era así. Era con amor, no con el coraje, no santo, ¿verdad? Porque hay un celo santo, pero es un celo por el Señor, ¿verdad? Pero a veces fallamos. Y qué bueno que el modelo lo tenemos en Jesús, que allí en la cruz del Calvario dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No es fácil, tenemos que bregar con el aspecto emocional de nuestros niños, se están afectando mucho y cuando usted oye las noticias de los que saben cómo hay intentos de Dios guarde a nuestra niñez y que tanto niños como jóvenes y adultos digan no al suicidio y sí a la vida, porque el dador de la vida es nuestro Señor. A la edad de Josué estaba terminando la carrera. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y Josué, al igual que Moisés, al igual que Pablo, no se apartaron de la carrera, no abandonaron la carrera, no abandonaron el camino. En Proverbios 4:1 nos dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 4:1. Y el último consejo que él da, ¿verdad? Es el de que servid a Jehová. Sirvan solo al Señor. Servir al Señor es mostrar adoración,
obediencia y respeto hacia Dios. Dedicar la vida a servir a Dios. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Salmo 102. Servid de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Efesios 6:7. Y nos dice, escogeos a quién vamos a servir. ¿Usted escogió a quién va a servir? Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. Como diría nuestro amigo el doctor José Batista, el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Eso yo lo aprendí cuando daba los talleres aquí, ¿verdad? Y los dio aquí en la comunidad y fue bendecida la comunidad a través del centro Sol y Sorina. El que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Y el Señor nos ha llamado en su palabra a que sirvamos. Que lo sirvamos a Él entregándonos en servicio a Él, pero que sirvamos en el amor a nuestro prójimo. En la Biblia el verbo escoger o elegir se refiere por lo general a una acción de Dios que tiene por objeto al pueblo de Israel o a determinadas cosas o personas. Aquí se pone de relieve que a esa elección divina debe corresponder una elección y una firme decisión por parte del pueblo. Josué, a esta etapa de su vida, muy cercano a su muerte, invita a una renovación del pacto con Dios en Siquem, como dije, el lugar donde Dios le apareció a Abraham y le hizo la promesa de la tierra de Canaán. Y posteriormente se cumplió cuando Jacob compró la tierra en aquel lugar. Podríamos seguir, pero vamos a ir concluyendo, ¿verdad? ¿Qué pasó ante este llamado que hizo Josué? Pues mire, Josué le dijo más adelante en el versículo 19, entonces no podréis servir a Dios porque Él es un Dios santo y un Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y servir a dioses ajenos, Él se volverá contra vosotros, os hará el mal y os destruirá después que os ha hecho tanto bien. Y fíjense cómo el pueblo por fin se humilla, ¿verdad? Y dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón. Versículo 23, a Jehová, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Alabado sea el Señor. Y fíjense que lo que hace Dios lo hace bien y permanece. El versículo 31, después del relato de la muerte de Josué, nos dice, Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué. Quiere decir que le fueron fieles a Dios, a Jehová, durante toda la vida de Josué. Y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Siempre en el pueblo había los ancianos de parte de Dios. Y estos sobrevivieron a Josué. Y que sabían todo lo que Jehová había hecho por Israel. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios se cumplió con Moisés y con Josué. La palabra de Dios se sigue cumpliendo en el día de hoy con la cruzada evangélica misionera, con aquellos hermanas y hermanos que están aquí y con aquellos que a la distancia están con nosotros en este día. ¿Qué yo puedo decir? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo doy gracias a Dios y perdonen que me haya extendido, ¿verdad? Pero es lo que siento en mi corazón. Que yo conocí a mi esposa hace casi 56 años. Esto no lo había, a ella no le gusta, ¿verdad?
Cuando la conocí, ella era católica, apostólica y romana, no práctica. Y así me lo dijo. Y quería que yo conociera a su prima, que era una hermana de la iglesia pentecostal. Gloria a Dios. Pero como era ella, lo primero que yo hice, oigan bien los jóvenes, además de orar, la invité para la iglesia. Y qué bueno que fue en diciembre del 64. Y había una cantata donde yo cantaba en el coro. Y yo me presenté ahí con ella y dije, wow, esa rubia que está contigo, no había conocido a nadie. Y ella me decía, yo te voy a invitar a mi iglesia. Y yo con mucho amor y respeto le dijo, gracias, pero no acepto esa invitación. La cosa fue que ella entendió luego por qué, ¿verdad? Porque yo había edificado mi vida sobre la roca, mi fe en el Señor. Y no pasaron 8 meses, recuerdo, nena, 8 o 9 meses desde que nos conocimos, que ella un domingo en la iglesia hizo profesión de fe. No porque yo le estaba machacando y predicando, conviértete, no, yo la llevaba. La cosa es que esto fue, en eso ya terminamos la universidad en 75, ella comenzó un internado de 1 año como dietista nutricionista veterano. Y yo batallando para no irme para Vietnam. Para hacer la historia corta, y que ahora en Navidad cumplimos 53 años de casados. Cuando nos casamos, en el 67, los dos se le servíamos al Señor. Y edificamos nuestra familia en el temor del Señor. Nuestros 3 hijos, aleluya. No me gusta hablar, pero tengo que decirlo. Si Josué lo decía, perdónenme por la edad, yo lo voy a decir también. Los 3 están casados y los 3 y su familia le sirven al Señor. Nuestra nieta mayor se convirtió, se bautizó y le sirve al Señor. Ya es estudiante universitaria. Y confiamos que su hermano, que ya está al borde del knockout, en términos de la palabra, pronto tome la decisión por el Señor. Yo les digo, hermana y hermano, ¿vale o no la pena serle fiel al Señor? Aleluya. Servimos al Señor no para que nos dé, es que la palabra de Él se cumple. Por eso mi familia y yo hasta la muerte serviremos al Señor. Que Dios nos bendiga. Yo invito a que estemos de pie, hermanas y hermanos. Como yo dije, desde que comenzó el culto y antes del culto, el Señor me ha estado ministrando a mí. Y ahora al compartir la palabra, recuerdo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Si en medio nuestro o a la distancia hay alguna vida que todavía no ha edificado sobre la roca eterna de los siglos, que es su fe en Jesucristo, yo le invito a que tome la decisión más importante de la vida, de dónde quiere pasar la eternidad. Si quiere aceptar el amor de Dios mostrado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le invito a ellos donde tú estás, si estás aquí, alces tu mano, ¿verdad? No es que pases aquí. O si está a la distancia, le diga, Señor, en este momento quiero tener ese encuentro personal contigo, aceptando tu amor y confesando a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Limpia mis pecados y permíteme ser fiel hasta la muerte. Si estás aquí o allá y quieres reconciliarte con el Señor, encontramos en la calle muchas personas que te dicen amén cuando usted le da un donativo y te dicen yo soy apartado. Gente que conoció al Señor. El Señor no te ha hecho nada, el Señor te ama.
Solamente Él quiere que tú vengas a los pies y tengas un encuentro personal con Él. Pero sobre todo el llamado mío es a las familias aquí representadas. Nunca esperábamos vivir tiempos como estos. Tiempos de terremotos, tiempos de epidemias, de coronavirus 19, tiempo en que todavía mucha gente está cayendo bajo la garra de esta epidemia, de esta pandemia. Y muchos han perdido la vida y otros están batallando en los hospitales. Pedimos a Dios que tenga misericordia de los enfermos. Aleluya. Que tenga misericordia de ese personal que trabaja con ellos. Y que pronto Dios, tú que das la sabiduría, aquel que la pide, la siga dando a los científicos y haya una cura para esta pandemia. Te creemos a ti, oh Dios. Por lo tanto, en este día, como hizo el pueblo allí en unión a Josué, renovamos nuestros votos de fidelidad al Trino Dios, al Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y que la palabra con la dirección del Espíritu haga la obra en nuestras vidas para que demos fruto y frutos que sobreabunden para gloria tuya y bendición de nuestro prójimo. En el bendito nombre de Jesús lo pedimos con acciones de gracias. Amén. Dios les bendiga. Dejamos a nuestro hermano Raúl.